Que la bendita y maravillosa paz del Señor esté con todos ustedes, amados amigos y hermanos en la fe. Vamos a compartir de la palabra del Señor. Yo les invito a buscar sus Biblias y abrirla en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, los primeros versículos. La lectura de la palabra del Señor dice así, repito, San Lucas, capítulo 8, desde el versículo número 1 dice así. Aconteció, después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, como por ejemplo María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Padre, gracias por este momento tan especial, momento en que nos abres los ojos para ver las maravillas de tu palabra y nos enseñas también que abres nuestro entendimiento para entenderla. Y qué bueno, Señor, es tu Espíritu Santo quien también nos enseña a abrir el corazón para atesorar esas palabras de vida. Gracias por esta realidad. Saber que por tu palabra nos guías, por tu palabra nos das toda clase de bendición. Señor, te alabamos, te agradecemos con todo nuestro corazón por las que vamos a recibir ahora en la exposición de tu palabra. Para ti siempre es la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo lo agradecemos con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Lucas, el médico amado, como se nos refiere en los estudios del Evangelio y la pequeña biografía que disponemos de ese autor, un médico que en su tiempo supo agradecer el hecho de tener la oportunidad de investigar y entender claramente lo de Jesús. Lo que Jesús nos menciona los primeros renglones de este pequeño párrafo que hemos escogido. Recorría Jesús las ciudades, las aldeas, los pueblos, anunciando el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino que todavía hoy sigue siendo predicado a tantos como se pueda. De repente Dios pone un gran sentir en muchos corazones y uno puede observar y testificar. Dios sigue levantando tanto hombres como mujeres para seguir en esta línea, la línea que Jesús iniciara enseñándonos a compartir el Evangelio del Reino. El reino de Dios, o el reino de la luz, ese maravilloso reino donde la cabeza es Él y donde de corazón y por amor uno puede permanecer en este bendito cuerpo que es su amada iglesia, o como estamos refiriendo, el reino de los cielos. El Evangelio se predica. El Evangelio no se impone, se predica. Y es el Espíritu Santo el que despierta las luces o enciende las luces en cada uno para que demos la palabra de una forma entendible. Y esa palabra que sale de la boca de Dios, que llega a nuestros corazones, produce cambios, produce milagros, produce señales, produce toda clase de obra buena para marcarnos aún en este tiempo, como en los tiempos de Jesús, que realmente el reino de Dios ha llegado. El salmista en el capítulo 19 menciona, por toda la tierra salió su palabra. Y allí donde encuentra un lugarcito en la vida del que oye y recepciona la palabra
la palabra de Dios, por ser de Dios, realmente opera maravillas. Y aquí Lucas nos refiere el hecho tan importante que también en nuestros días necesitamos comprobar que funciona adecuadamente. ¿Cómo financiar los gastos que demandan la extensión del reino de Dios mediante la predicación? Lo interesante, la Biblia dice, los 12 estaban con él. En esta ocasión, la investigación de Judas está marcando que hay 12 con el Señor, a quienes él llamó y los estableció, en primer lugar, para que estuviesen con él. Después les dio autoridad de predicar la palabra, sanar enfermos y echar fuera demonios. Como en este caso, claramente la Biblia nos dice que muchas mujeres que habían sido libertados en ese genuino, portentoso ministerio del Señor Jesús. Dice así, versículo 2, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y pasa a decir María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Luego dice Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y después, y muchas otras mujeres. La liberación de estos seres espirituales ocupó gran lugar en el ministerio de Jesús. Y sigue ocupando lugar en nuestro tiempo también, porque todavía la humanidad tiene que enfrentar los ataques malignos del mundo espiritual de las tinieblas y en muchos casos ganan la batalla y se posesionan en las personas que Dios creó para su gloria, para su honra, en las personas que, esquivando las bendiciones de Dios o ignorando el poder de Dios, caen en esa batalla desigual. El demonio se les posesiona y genera toda clase de obra perversa. La Biblia nos enseña en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, que el ladrón vino para matar, robar, hurtar y destruir. Marca la diferencia con Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A simple lectura en el Evangelio y la simple lectura de otros textos que están en la Biblia, uno puede entender el trabajo espiritual de los demonios y puede entender también por qué Jesús aseveró y por qué también hoy Jesús sigue actuando de la misma manera, libertando a todos los que tienen este problema. Hechos 10:38 nos recuerda la fuente de gloria, la fuente de poder para expulsar estos seres espirituales e invisibles. Hechos 10:38, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y éste anduvo haciendo bienes, libertando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La fuente de ese poder superior que expulsa el poder del maligno o de las tinieblas es Dios, es su Santo Espíritu. Es la mismísima persona de Jesús ahora en nuestros tiempos. Cuando Jesús tenía un ministerio terrenal y caminaba por la tierra como nosotros, dice la Biblia, Dios estaba con él. Hoy Jesús cumpliendo lo que vino a realizar, entre otras cosas lo que estamos mirando en esta exposición. Predicar el Evangelio, sanar enfermos y expulsar demonios. Él, habiendo cumplido su parte, comisionó a sus discípulos y a todo aquel que se enrola en las filas del ejército de Dios para trabajar en esto, en la extensión de su reino a tantos corazones. La Biblia enseña que la primera orden de Jesús era quédense en Jerusalén hasta que sean investidos
del poder de lo alto. Claramente el mismo investigador que estamos mirando acá, Lucas, porque también investigó lo tratado allí en Hechos, que lo conocemos como Hechos de los Apóstoles, y bien uno podría decir, cambiándole el título, Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Él está diciendo, esto les dijo Jesús, hablando del Espíritu Santo que habría de venir. Bueno, el tiempo pasó, el Espíritu Santo descendió, el Espíritu Santo también hoy está con nosotros para enseñarnos a tener ese ministerio de poder, ese ministerio en el Espíritu Santo de Dios, que también trae liberación. Los demonios trabajan y en ese trabajo traen confusión, traen inestabilidad emocional, traen, por ejemplo, depresión, angustia, impotencia, desesperanza. En fin, sería larga la lista del trabajo espiritual de los demonios. Pero qué interesante es, el Evangelio dice que solo el poder de Dios los expulsa del cuerpo que ellos han avasallado. Los demonios saben que no tienen permitido de parte de Dios entrar en ninguna cosa visible de la creación. Estoy hablando ni de animales silvestres o animales domésticos y propiamente el ser humano. Pero mucha gente, en su ignorancia en la Biblia es sinónimo de oscuridad, de tinieblas, y bien podríamos decir en términos bíblicos, gente que todavía está en tinieblas, no sabe y muchas veces en esa ignorancia se pone de acuerdo con el espíritu del mal y el espíritu del mal se le mete adentro, se le posesiona. No solamente el conocimiento de la Biblia está marcando la realidad de estos seres siniestros. Mucha gente que deja a un lado la Biblia y se enrola en las filas del ejército de Satanás con supuestos motivos religiosos, también saben la existencia de estos seres demoníacos y saben la diferencia de poder operacional de estos seres malignos. La Biblia ya nos está diciendo eso de espíritus así, malignos, de gobernadores de las tinieblas, está hablando de principados, de reinos, y está marcando que pretenden destruir en lo posible todo cuanto cae en posesión de ellos. No sé si el maligno y su ejército de demonios, espíritus inmundos, tienen rabia contra la creación de Dios, ya que no pueden hacerle nada a Dios. Y se vale siempre Satanás de la ignorancia. ¿Cuántos demonios se pueden posesionar de una vida humana? Y evidentemente cuando Jesús liberó a aquel que se le conoce en las escrituras como el endemoniado gadareno, allá había tantos que cuando Jesús, utilizando un diálogo muy directo y corto, porque no hay que hablar mucho con Satanás ni con los espíritus malignos. ¿Quién eres?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión porque somos muchos, dijo. Y el asunto es, Jesús expulsó esa legión. Al salir y dejar ese cuerpo que se había acostumbrado al odio, a la violencia, a estar separado de los demás, y dice así el detalle de este relato, que vivía en los cementerios, que vivía y de una forma tal que no solamente él era atormentado, que atormentaba a los demás. Cuando Jesús lo liberó, el detalle es, había cerca, dice, un hato de cerdos, los demonios pidieron permiso a Jesús para posesionarse de esos cerdos, los cerdos se enloquecieron, corrieron todos juntos y de esas se cayeron por un acantilado, por un lugar que
perecieron todos. Eran como 2000, dice el escritor. ¿Tanto? Probablemente el nombre de legión, porque una legión estaba compuesta por muchos hombres, sino 2000, mucho más. Sería una cohorte, si uno tiene en cuenta el viejo organigrama militar de las fuerzas armadas del Imperio Romano, estaban precisamente formados por legiones, que en tiempos de esplendor una legión se componía de 7000 a 9000 hombres, pero con el paso del tiempo, ya no en el esplendor, llegó a tener de 6000 a 5000 hombres la legión, dividida en cohortes de 2000 a 2500 legionarios, que a su vez se dividían las cohortes en pequeños grupos de 100. De ahí el nombre del centurión, el oficial a cargo de los 100. Pero también hay otras descripciones técnicas de esa antigua formación militar que poco interesa, simplemente saber que nucleaba cantidad de soldados. Y en este caso, cuando Dios libera al endemoniado, en el detalle siguiente, se nota que había 2000. Lo cierto es, puede venir todo el infierno junto, si está la persona de Jesús, si está el Espíritu Santo, y si la palabra de Dios ordena que se retiren, se van a retirar. El salmista David en el capítulo 27 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, en él estaré confiado. Y habla exactamente de lo mismo. Esté Dios generando la confianza tal que uno se atreve a decir, creo 100%, no en lo que veo, sino me sustento en la palabra santa de mi Dios. María de Magdala, de la cual Dios había expulsado 7 demonios. No es el único caso de liberación, ni tampoco el del Gadareno, a quienes Dios solamente los liberó. Hubo tantos. Y de muchos dice que esa posesión diabólica, a algunos los volvió sordos, a otro lo volvió ciego, a otro lo volvió mudo, a otro le paralizó parte de su cuerpo, o era manco o era cojo. Qué interesante es descubrir que algunos relatos dicen que la acción violenta esto de demonio muchas veces hacía perder el sentido de cordura, el sentido de estabilidad, y muchas veces la gente caía desvanecida al suelo. Y en algunos casos, como aquel padre angustiado que se enteró, supo del ministerio de liberación de Jesús, trajo a su muchacho endemoniado, dice la Escritura. Jesús no estaba, Jesús estaba junto con Juan, Pedro y Jacobo en la cima de ese monte conocido en el Evangelio como el monte de la transfiguración, dando una lección objetiva a estos discípulos y a la posteridad, a nosotros también. Y en ese momento que él estaba en la cumbre de ese monte, dice en la Escritura, llegó este padre angustiado con su hijo endemoniado. Los discípulos trabajaron para darle liberación. Habida cuenta que, como les señalé al principio, Dios ya les había dado la autoridad para expulsar demonios. Pero aquí un gran problema. No lo pudieron echar. Evidentemente, tiene que ver con dos posibilidades. Una, los discípulos no estaban realmente preparados para ese caso. Y dos, el demonio que estaba en ese joven era una autoridad algo superior en el mundo espiritual. Recuerdo la charla con una maya espiritista que me decía que sabía la diferencia
del poder de los espíritus que trataban con ella o que ella invocaba para hacer sus rituales, hacer sus ceremonias culticas. Y me decía, hay momentos en que en la invocación de ese poder espiritual, uno tiene que cerrar inmediatamente la sesión, decirle a los presentes que se retiren y salimos. Y digo, pero ¿por qué eso no es que se convocan para tener reuniones de supuestamente donde desarrollan los retos? No, porque cuando uno llama a veces, invoca a un espíritu para hacer un trabajo espiritual, muchas veces se adelanta un espíritu más superior al que vos invocaste. Y como son muy dañinos, a fin de que nadie salga lastimado o, o con desvaríos y probablemente con una demencia temporal, por eso se le pide a las personas que se acabe inmediatamente la sesión. A veces así, en forma como te digo, y otras veces solapadamente uno dice, bueno, por el momento no podemos continuar, esperamos afuera y vemos la oportunidad de seguir. Entonces, me decía, sabemos los grados que hay en el mundo espiritual. Probablemente uno de esos estuvo en el muchacho en el cual estaba allí, dice la Biblia, en el suelo, revolcándose y tirando espumas por la boca. Cuando descendió Jesús, mira el diálogo de este padre. Señor, traje a mi hijo y los discípulos no pudieron sanarlo. La indignación que se agarró Jesús. No es la primera vez que el Evangelio dice que Jesús se indignó. Otras ocasiones, cuando la gente no permitía que sus niños vengan a Jesús, o cuando descubrió que en la sinagoga, el templo de los judíos, antes de entrar al lugar de ceremonias, había mesas de cambistas y de vendedores de animales para el holocausto. Se puede decir haciendo negocios con la fe o lucrando con las necesidades de los demás. ¿Ustedes recuerdan cómo terminó ese episodio? Jesús se consiguió un trenzadito de cuero y los echó, los golpeó y les tiró las mesas con el dinero y esta sentencia. Quitad eso de la casa de mi padre. Mi casa será llamada casa de oración. La indignación de Jesús, uno puede ver, tenía que marcar esta realidad en ese tiempo y en nuestro tiempo. Hay gente que no ora, no está en contacto con Dios. Hay gente que quiere todo sin esfuerzo. Como que si Dios está obligado a operar siempre sus bendiciones y maravillas. De hecho lo está, pero el compromiso de Dios es con la palabra que nos ha dejado. Es para marcar la realidad de la vigencia, del cumplimiento fiel de cada una de sus benditas palabras expresadas en promesas y nada más. Y si le has dado tu corazón al Señor y te has comprometido con Él y su palabra, te puedo asegurar, algún compromiso de parte de Dios también hay contigo. Pero por el solo hecho de tu decisión voluntaria y de corazón, ¿sí? Por eso Jesús se indignó y dice, viendo que la gente se agolpaba, Dios no quería hacer un teatro. Dios nos está enseñando, no vino a acumular gente, vino a predicar el Evangelio del Reino. Que Dios te dé la gracia de estar presidiendo una asamblea muy concurrente, bueno, cuidado con los teatros. Cuidado con los programas que parece que solamente ese es un programa social, donde hay que entretener a la gente con diversas cosas y se hace de todo menos predicar la palabra. Hace lo que quieras en un programa de culto, pero predica la palabra del Señor también. Vamos. No estamos en contra de las grandes congregaciones o asambleas, pero sí que no se predique la palabra del Señor. Siempre debe haber palabras de Dios, porque a través de esa palabra, históricamente, el Salmo 107 nos dice, envió su palabra y lo sanó. Entonces Jesús reprendió ese
El demonio salió. El hijo de este padre angustiado está ahí otra vez, sano, parado, con su cordura restaurada. Se fue agradecido. Dios hizo el milagro de la liberación y de la sanidad espiritual del Padre también, porque el Padre supo humillarse delante de Jesús. Cuando Jesús le dijo si creía, dijo, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Y en esa sinceridad del diálogo de este Padre angustiado, que recibió todo de Dios. Y él también fue bendecido. También nosotros tenemos que aprender a sacar toda forma de incredulidad de nuestra vida. Y si hasta ahora hemos pensado que hoy no se manifiesta el poder de Dios para liberar, hoy no hay gente endemoniada, cuidado, no sabes lo que dice. ¿Por qué te crees que la sociedad donde vivimos es violenta? Y todos los días ya lastiman nuestros oídos y nuestros ojos ven cómo se asesina sin piedad, sin tener en cuenta lo que disfrutaron juntos como pareja en el caso de asesinatos dentro de la misma pareja o expareja. Que no hubo nada como para arreglar las cosas de otra forma, sin violencia y sin muerte. Y algunos me diréis, bueno, pastor, si no supieron elegir su pareja, cualquiera puede caer, porque lejos de la presencia del Señor se siguen los postulados de Satanás. Y Satanás es el engañador por excelencia e imprime eso mismo en todos aquellos que no tienen el resguardo de la presencia de Dios, que no tienen el Espíritu Santo o conociendo a Dios, no están en comunión íntima con Dios. El engaño y la mentira son propias de Satanás. Jesús se lo dijo a quienes dudaban de la inmortalidad de Jesús. Cuando Jesús está diciendo que él vio a Abraham, entonces aquellos que escuchaban, no tienes ni 30 años y me decís que ves a Abraham, no creían en el poder de Dios. Hasta algunos llegaron a decir, nosotros no somos fruto de fornicación, hablando mal de Jesús y conociendo la historia del hijo de una madre soltera llamada María, que empezó a conocerse que era la encarnación de Dios, que era el Mesías, que era el que vino, como estamos mirando, a proclamar el Evangelio del Reino. Y así Jesús dice, si yo les digo las cosas humanamente entendibles, materiales, no me creen, ¿cómo van a creer las espirituales? Y en esas palabras de Jesús uno puede entender que Satanás sigue con la misma estrategia. Sumir a la gente en confusión, en ignorancia. No, ese tema de los demonios, de los espíritus malignos, pertenece a leyendas antiguas, pertenece a mitos antiguos, pertenece a la religión que no se moderniza, que todavía quiere reflotar los tiempos históricos del medievo. Pensamientos medievales. Algunos se sienten tan modernos que dejan a Dios, fuente de agua de vida, y cavan para sí cisternas rotas y encima que no retienen agua, como revela Dios en Jeremías. Cosas espirituales. Y mira a los discípulos, una lección práctica. Cuando la multitud se fue, cuando el padre se fue contento y su hijo restaurado, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? ¿Recuerdas lo que Jesús les enseñó a ellos y nos enseña a nosotros? Este género no sale sino con oración y ayuno. Es invertir un poco más de tiempo en la presencia de Dios, llevando casos imposibles en oración, tanto para el que ministra como para aquel que conociendo algo del camino del Señor sabe que a través del ayuno, la oración
invertimos un poquito más de tiempo en la presencia del Señor. El ayuno no es para torcer el brazo al Señor, tampoco es para hacerle un piquete al Señor. El asunto es para ponerse a cuenta con Dios, para que Dios nos limpie otra vez con su preciosa palabra, con su maravillosa sangre, que todavía trae limpieza, trae sanidad al alma y trae también santidad. Al diablo le gusta a los creyentes sin santidad, a los creyentes tibios. Al diablo le gusta rodear a aquellos que, también conociendo la palabra del Señor, no se mueven en consonancia al testimonio que glorifica que está la presencia del Señor. ¿Qué sucede cuando se produce la liberación de aquel que realmente estaba endemoniado? Gratitud, escuche, fidelidad y también preocupación para que lo de Dios se conozca. Y teniendo en mente esto que te termino de decir, entonces puedo entender por qué estas mujeres que habían sido sanadas de diversas enfermedades, y resalta, y María Magdalena, de la cual se le expulsó 7 demonios, seguían y servían a Jesús con sus bienes. Hay nombres que para la época de los tiempos de Jesús eran muy significativos. Una tal Susana, ¿recuerda? Fíjate, así los primeros versículos que hemos leído, hay algunos nombres, no solamente María, que se llamaba Magdalena, sino Juana, mujer de Chuza, Susana, y después otras muchas mujeres que le servían a Jesús de sus bienes. Uno quiere hacer algo en consonancia tanto que recibió del cielo. Sabe que no está pagando nada, pero el corazón se vuelca a que el Evangelio de Dios se conozca. El Evangelio trae liberación, trae sanidad, pero ante todo también trae salvación. Interesante es que habiendo perdido mucho tiempo lejos del Señor, ahora con el Señor, Jesús nos enseña a redimir el tiempo. Y redimir el tiempo significa hacer diametralmente todo lo que significa opuesto a lo que hacía antes de tener la luz del cielo. Antes no me interesaba el Evangelio del Señor, ahora me interesa. Y quiero que se comparta. Y quiero de lo que tengo invertir en la presencia del Señor para que los que trabajan en el ministerio, como dice la Escritura, realmente puedan vivir del ministerio, empleando toda su capacidad, todo su tiempo en recibir la palabra de Dios por estar tiempo invertido en la presencia del Señor, y no que tenga que buscar recursos económicos y materiales fuera, consiguiéndose un trabajo para generar el dinero que necesita para avanzar. No voy a hablar ni de ofrenda ni de diezmo, pero sí quiero hablar que con Jesús se redime el tiempo. Y Jesús sana nuestra mentalidad, acomoda la mentalidad a los intereses del cielo, a lo que enseñan las Escrituras, la palabra de Dios, la palabra escrita, y que su Santo Espíritu nos dé lucidez para saber exactamente qué rol tengo que desempeñar ahora en su bendito reino. Dios ayuda sanando nuestra mentalidad para que no se desperdicien más recursos. Siempre les menciono lo que voy a decir otra vez. Lejos de Dios se pierde tiempo,
salud y recursos. Y entre los recursos el dinero también. El Evangelio está contra los ricos que malgastan su riqueza. ¿Me va siguiendo? Santiago está diciendo, vamos ustedes ricos opresores, están dilapidando lo que tienen y encima robándole al jornalero, robándole al trabajador. Eso está lejos del Señor. Me acuerdo haber sido contratado por un contratista de obra y estuvimos trabajando como un mes. Y realmente me convenía trabajar. Y la última semana me llama y me dice, bueno, yo quiero decirte algo, me salió un viaje así y de imprevisto y estoy viajando para afuera, me sale. Pero ¿cómo que estás viajando para afuera? ¿Cuándo te vas? Y en algunas horas, bueno, seguí charlando con él, algunas horas al otro día iba a viajar. Bueno, te veo en tal lugar, así me das lo mío, y te vas tranquilo, quédate el tiempo que quieras. Me dice, bueno, realmente fui, cobré lo mío y le digo, ¿te querías escapar sin pagarme o qué? O me pareció a mí, fue una idea loca. Sí, la verdad que ni tuve presente eso, pero justo se me dio por llamarte y bueno, tenías tiempo disponible, ahí está tu pago. Y si no tenía tiempo disponible, hacía un tiempo disponible porque necesitaba ese dinero. Si no, no hubiese tomado ese trabajo. Así hay gente que por medio de escondidas, huidas y desaparecidas dejan sin el dinero que debidamente se ganó el jornalero o aquel que vive de changas o necesita lo que generó su trabajo para vivir. En el mundo capitalista hay esta frase, ¿no? Nadie puede hacer riqueza sin hacer harina a los demás. Tanto tenés, tanto valés. No es así en el camino del Señor. Dios va a trabajar para que realmente lo que tienes sea bien aprovechado al máximo. El reproche en Isaías 55, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no sirve? Venid y comprad, aún sin precio, vino y leche, ¿recuerdan? Misericordia gratuita para todos. Dios está interesado en ayudarnos constantemente, aún en lo material, pero marchemos con la responsabilidad de no estar gastando por gastar. Que no me agarre ese espíritu compulsivo de ser precisamente un gastador compulsivo. No importa qué, pero tengo que comprar algo. Preocupate que lo que tienes, esos recursos, realmente sean bien utilizados. ¿Por qué no? Preocupate también estar activo y presente en toda obra buena, dice el Escrito. Eso implica que la casa del Señor, que los que trabajamos en el ministerio, tengamos de la casa del Señor y de la provisión de Dios a través de esa obediencia lo necesario para vivir. Dios está enojado con aquellos que solamente piensan en lo económico y se olvidan de lo fundamental, la prédica de la palabra del Señor. Hay que predicar el evangelio del reino para ser entendidos y para ser santos. Ya sabemos que Dios sana enfermedades y libera demonios. Debemos saber que Dios también está interesado en ayudarnos a ser fieles administradores de todo lo que Él permite que pase por nuestras manos. Tiempo, salud, recursos. Constantemente escucho gente que recibe gracia del Señor. ¿Cómo he perdido tiempo, hermano, lejos del Señor? Las cosas que he perdido lejos del camino del Señor. En una oportunidad, visitando a un colega, pastor, en un momento que ya me estaba despidiendo, dice, espera un momentito, siento darte algo. Va y me trae un sobre y me dice, esto no es mío. Te cuento. Dios trajo sanidad a una hermana de la congregación donde estoy. Y esa hermana en gratitud
al mes me trajo todo lo que había ahorrado que ella gastaba anteriormente en remedios. Y me dijo, Pastor, Dios me sanó y en este mes he comprobado, no he tenido necesidad de comprar remedios. Y se me ocurrió esta idea. Todo lo que invertía en remedios, guardarlo. Lo guardé en el mes entero. Hice un pacto con mi Dios. Que todo ese gasto que se me ocurre inútil, porque no hicieron ningún cambio en el Estado. Son casos especiales, ¿eh? No estoy hablando contra la medicina tradicional o los remedios. Tampoco estoy enseñando a no gastar plata en remedios, que son carísimos. Estaba mirando la diferencia de aumentos en el costo de vida. Algunos medicamentos subieron el 300% y los que más los consumen son los jubilados, a quienes se está hablando de darles, o algunos me dicen que ya se les dio un aumento del 8%. No hay comparación con nada. Pero siguiendo el caso que les relato, dice, acá lo traigo, pastor, úselo conforme Dios lo guía. Y me decía el pastor, realmente siento darte esto de parte del Señor. Tomalo. Muchísimas gracias. Cuando llego a casa veo y había una buena cantidad de dinero. Dios siempre está sanando también nuestra economía. Reinvertir lejos del Señor, mira los gastos superfluos o innecesarios. En el tabaco, en los gustitos de bebidas carísimas, estoy hablando de bebidas alcohólicas, o en restaurantes de lujo, o viajes de placer innecesario. No estoy en contra de que te tomes un viaje de vacaciones, o que de tanto en tanto salgas a comer afuera, pero eso de hacerlo todos los días, no teniendo necesidad, pero sí teniendo recursos, o comprarte 20 casas, o 20 autos. Hay gente que puede hacerlo. O comprarte títulos, bonos, letras, invertir como se hace ahora en la bolsa de valores. No estoy en contra de eso. Pero si Dios te inquieta que seas responsable como estas mujeres, mujeres que sirvieron a Jesús con sus bienes. Pero hoy es diferente el asunto, porque vos no sabés si el que recibe esos bienes realmente lo usa bien, no es tu problema. En el caso de Jesús, mira, Judas robaba de la bolsa donde estaban estas donaciones que estas mujeres daban. Así dice la Escritura. Y dice así, que Satanás entró en Judas y trabajó con la mente de Judas buscando ocasión para entregar a Jesús, que era buscado por los religiosos de aquel tiempo, resentidos de que Jesús sanara y, como estamos mirando, liberara a los endemoniados. Dice así, Satanás entró en el corazón. Y Judas llegó a ser lo que conocemos, traidor. Y hablando de finanzas y los soldados que estaban custodiando el sepulcro donde estaba el cuerpo muerto de Jesús, no tenían respuesta cuando Jesús se levantó de los muertos. Fueron y contaron a los principales, dice así la Escritura, lo que había acontecido, que los discípulos están diciendo que vieron a Jesús resucitado, de que está con ellos. Dice la Biblia. Se instruyó a los guardias que dijeran que los discípulos vinieron de noche, robaron el cuerpo muerto de Jesús cuando ellos estaban dormidos. Dice los soldados, sí, pero nuestras autoridades escuchan eso y nos van a mandar a asesinar. Porque la disciplina del ejército romano, estamos tocando otra vez la forma de vida del ejército romano, era tan dura que el descuido en la guardia era sinónimo de muerte. Se mataba. Cuando una legión era derrotada o mostraba cobardía al retroceder, se diezmaba la legión, que significa de cada 10 grupos de 10 donde ponían a los discípulos,
al azar, escogían a uno para matarlo, como lección de cobardía frente al maligno. Entonces los discípulos dicen, lo oyen nuestros oficiales y nos mandan a la muerte. Los principales religiosos, según el relato bíblico, dicen, nosotros vamos a estar ahí, vamos a apaciguar los ánimos y le vamos a decir qué pasó realmente. ¿Qué quiero significar con esto? Que el diablo utiliza los recursos o el dinero o la fortuna para costear mentiras, para costear engaños. ¿Me va siguiendo? Y lejos del Señor, no te creas que es muy diferente. Tienes para cualquier gasto menos para decir presente con algo en las arcas o finanzas de la iglesia. Dios te libre. Y Dios nos libre a todos. Mujeres que servían a Dios con su vida. Hay algunos nombres significativos de mujeres conocidas como figura política o de resonancia en las escrituras santas o en la historia política donde vivieron. Pero también dice, y otras muchas mujeres. El grupo de la cual nadie sobresale, sino que sobresale lo que hace. Como estas. Y otras mujeres que servían a Dios con sus bienes. También en nuestros tiempos. Algunos son figuras públicas o se les conoce como figuras públicas, figuras que están en boca de todos, en conocimiento de todos, por razón de su oficio, por razón de su trabajo, por lo que sea, pero se les conoce con el nombre y apellido. Y los que somos del montón, a menos que Dios cambie eso y nos dé un nombre grande que sea conocido por los demás. Pero no significa que como nadie me conoce, yo paso desapercibido. Y tan desapercibido que nadie me tiene en cuenta para nada. No, no. Dios te tiene en cuenta siempre. Y estás en un grupo pequeño como una congregación. Y en esa pequeña congregación se sabe quién realmente se preocupa. Que las cosas del Señor sigan adelante. Y haya, como dice la Escritura, recursos en la casa del Señor. Todos somos responsables en la predicación del Evangelio. Si no podemos estar predicando, apoyemos. En oración, apoyo espiritual. Apoyemos acompañándole en nuestros sentimientos, en nuestra participación activa de los servicios que se hacen, pero también apoyemos con los recursos o con los bienes como estas mujeres. Dios sabrá recompensar a cada uno. No estoy diciendo que si no estás presente con tus recursos en la casa del Señor, no vas a recibir bendición, no, nada más alejado de la realidad. Siempre somos bendecidos por el Señor. Hasta el más rebelde puede comer por provisión de Dios. Pero acostumbrarse a eso y permitir que otros ocupen mi lugar, Dios nos libre, hermano. Todos tenemos un rol a desempeñar y todos podemos orar, como todos podemos estar apoyando la obra del Señor también con nuestros bienes. Allí está el trabajo glorioso del Señor Jesús, como ahora está el trabajo glorioso de la gente que está en las manos del Señor, que está en la presencia del Señor, intercediendo constantemente, igual que Jesús, aprendiendo de Jesús a orar siempre para que haya bendición, para que haya en esa bendición la extensión de la misericordia de Dios a tantos corazones como sea posible, para permitir que la palabra del Señor corra del mismo lugar de origen, la boca del Señor, el corazón del Señor. Pase en nuestro corazón. Que podamos entender esa palabra que comienza a modelar primero al que la recibe. Tengamos ánimo de oír la voz del Señor cuando dice compartir lo que te supo ser de bendición. Es lo que recordamos de la Biblia. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Alguno tiene salmo, alguno tiene gratitud, alguno tiene alabanza, alguno tiene palabra de exhortación o palabra de consolación. Hágase todo decentemente y en orden.
porque ese sentir que del Espíritu del Señor me llevó a la palabra y me llevó a un momento de oración, siempre se cambia en una bendición, en una gracia, en un triunfo, en una victoria, no solamente para mí, para que habiendo sido ejercitado, ministrado, consolado, bendecido por lo que en ese momento la santa revelación de Dios me transformó, tenga de ahí para compartir. ¿Qué hay pues, hermano, cuando reunimos? No nos juntamos a ver lo mal que le va a fulanito y menganito que siempre está pidiendo oración por sanidad, que siempre pide liberación, que siempre pide una puerta de trabajo que se abra. No estamos para un, una reunión de ver el chisme. ¿Viste cómo le va la mano después que termina el culto? No sabía que estaba tan mal. Estamos para compartir bendiciones del Señor. No tiene nada que ver con expresar las peticiones. Exprésalas. Vamos a orar. Vamos a confiar. Vamos a seguir guiando a la gente. Esperemos de Dios grandes cosas. Pero también, como lo mencionó alguna vez un hermano llamado Carey, a la sazón padre de las misiones modernas. No solamente hay que esperar grandes cosas de Dios, hay que emprender grandes cosas para Dios también. Y viceversa lo mismo. Emprender grandes cosas para Dios y también esperar grandes cosas, como quieras. El orden de los factores no altera el producto. Una de las reglas de la adición, ¿no? En matemáticas. Pero lo cierto es, hermano, con mi aporte o sin mi aporte, la obra del Señor sigue creciendo. Pero hay mayor gloria para uno que participa activamente. Algunos no le deja dormir su abundancia, en el miedo de perderlo todo. Pero un proverbio dice, el sueño del trabajador es dulce, coma poco, coma mucho. Al rico no le deja vivir la abundancia. Pero alguien expresó, qué buena almohada es tener una conciencia limpia. Ahí apela a la escritura, con esto vamos constatando para terminar. Cuando dice, Dios nos ha dado una fe no fingida. Dios nos ha dado precisamente un dominio propio y un amor eterno. ¿Cómo puedo decir que tengo algo del amor de Dios si me da lo mismo que se predique o no se predique el Evangelio? A cada instante muere gente sin haber tenido la oportunidad de escuchar algo de la palabra del Señor. Hay lugares en el mundo donde la gente no solamente no come, no tiene un lugar donde vivir. Gente que se prostituye por un plato de comida. Y sin esperanza se entrega a una vida licenciosa, sin freno al pecado y a toda clase de obra muerta o mala. Somos la esperanza del mundo, pero cuando Cristo está en el corazón. Cristo en mí, esperanza de vida. Cristo en mí, esperanza de gloria. Cristo en mí, esperanza de victoria. Ahí estamos. Hay una extensa fila de gente que espera de Dios y vive para Dios. Pero también, aún más, uno puede decir, hay gente que hace esperar a Dios. Sin embargo, Dios le sigue regalando el don de la vida. Y Dios sigue participando activamente en cada acción que le rodea de bienes y favores. No solamente hay males en la sociedad donde vivimos, aunque parezca que el mal trabaja de destajo. ¿Recuerda? Está el Espíritu de Dios, está la Iglesia de Dios, está la gente de Dios, que se preocupa y se ocupa de predicar este santo, bendito y maravilloso Evangelio, el Evangelio del Rey, o como lo expresa en Hechos de los Apóstoles,
el Evangelio del reino, el Evangelio gratuito, el Evangelio de la gracia del Señor. Vamos a orar. Yo te invito, si conoces al Señor, que renueves tu compromiso con el Señor. No sé cómo va tu trabajo para Él, pero me interesa cómo va tu relación con Él, tu intimidad con Dios. Me interesa saber cuánto estás recibiendo de esa intimidad en bríos renovados o potenciación, o como se usa ahora la palabra empoderamiento del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Otros mencionan, vuelve a llenarte del Espíritu Santo. Dios todavía tiene llenuras para ti. Quiere que de esa llenura, de esa unción, al desbordar, compartas con otros lo que estamos marcando, como Jesús, los discípulos y estas mujeres, el Evangelio del Reino. Padre bueno, gracias por este momento. Gracias por la realidad de saber que tu palabra nos instruye adecuadamente. En esta pequeña porción de Lucas, donde hemos visto, primero, el trabajo de la predicación del Evangelio del Reino de Jesús y los 12. Hasta podemos decir, todavía Satanás no había entrado en el corazón de Judas. Y él participó, tal vez con mucho entusiasmo, los primeros días, los primeros años, hasta que sucedió lo que conocemos revelado en el Evangelio. Líbranos, Dios. Tan solo de buscar renombre, que la gente sepa quién soy. Porque en este pequeño párrafo que hemos leído, no solamente está nombrando algunas damas significativas o muy conocidas en tus tiempos, sino también dice, y otras muchas mujeres que siguieron y sirvieron a Jesús de su vida. No es muy diferente ahora. No todos tus amados son reconocidos, aunque algunos sí, y trascienden la frontera del lugar donde viven. La gran mayoría está dentro de esa gente que uno puede decir gente redimida, gente rescatada, gente auxiliada, gente por la cual están en el camino del Señor a través de un milagro o de sanidad o de liberación, porque tú, Señor, has intervenido y te sirven y te siguen y muchas veces con sus bienes también. Tan solo es una pequeña muestra y es lo que esperas, pero que se haga de corazón. Padre bueno, mira a cada hermano que está participando de este video, de este servicio espiritual online. Si alguno está haciendo un nuevo compromiso contigo, Señor, toma ese compromiso. Consolida ese compromiso con una nueva investidura del poder de lo alto. Más pasión por ti, por tu palabra, que corra y sea glorificado a tantos corazones como sea posible. Dios de toda gracia y de toda bendición, te ruego, mira ahora lo que tú sabes que es una necesidad urgente, no lo que nosotros pensamos que es urgente. Y conforme a tus riquezas en gloria, seas respondiendo y haya un nuevo testimonio para iniciar un nuevo tiempo de proclamar y de compromiso al proclamar tu santa y bendita palabra. Sana nuestra rebelión, potencia ese trabajo y bendice, como dice tu palabra, el trabajo de nuestras manos. Padre Santo, con tu bendición, bendigo a cada hermano en el poder de la mención del sagrado nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Y si alguno ha llegado, algún ser querido, tiene necesidad de ser liberado espiritualmente, en el nombre de Jesucristo esos demonios salen en este momento para tu gloria y para tu honra, trayendo paz, trayendo liberación,
trayendo nueva vida. Padre, lo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre, Jesucristo. Gracias por esta realidad, gracias por esta bendición. Amén, amén, amén. Amados, que la paz del Señor siga con ustedes, enseñándonos a todos a seguir compartiendo del Evangelio del Reino. Nos vemos en la próxima, Dios mediante, hasta el próximo sábado.